¿Qué somos? Devocional 5 de diciembre, 1 Corintios capítulo 2, versículo 13-14. ¿Percibo? Hay una gran distinción entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Como humanos tenemos una sabiduría limitada, imperfecta, en muchos casos errónea, confusa, pero la sabiduría divina es perfecta, llevándonos a caminar en la verdad y claridad de la palabra de Dios, no dejándonos desviar del camino correcto, cada día sacándonos de la ignorancia. Todo esto porque nos dejamos guiar por el Espíritu Santo para aprender al escudriñar la palabra de Dios, como también para hablar sobre ella. Las cosas de Dios se deben hablar desde el lenguaje espiritual que es comprendido espiritualmente, apartándonos del lenguaje mundano en las expresiones eternas, marcando la diferencia entre el conocimiento de Dios con el conocimiento humano. Un conocimiento espiritual que solo es comprendido a través del Espíritu Santo. Es por eso que debemos depender de Él en todo momento y en todo lugar, siendo fieles a la palabra de Dios para que la sabiduría de este mundo no nos engañe en el caminar diario. Con la guía del Espíritu Santo siempre estamos aprendiendo y creciendo espiritualmente porque estamos alimentando la semilla de la palabra de Dios en nosotros. El Espíritu Santo no solo guía, sino también enseña. Y nosotros relatamos lo que nos va enseñando el Espíritu Santo. Es por eso que al hombre intelectual le es difícil enseñar la palabra de Dios de forma espiritual, porque lo hace desde el conocimiento humano, muchas veces sacándolo de contexto o llevándolo la palabra de Dios a decir lo que no dice y a interpretar lo que no es, forzando la aplicación de la palabra de Dios al contexto que está viviendo, sin tener en cuenta el contexto del que está hablando. Es por eso que se necesita el conocimiento divino para las verdades espirituales, en palabras espirituales, desde la enseñanza del Espíritu Santo, quien fue quien inspiró los pensamientos y la terminología con la que está escrita la palabra de Dios. Por tanto, no solo recibimos el contenido del mensaje, sino las palabras mismas en que fue revelado. Todo aquel que sigue el razonamiento humano rechaza la inspiración del Espíritu Santo, porque está basado en el conocimiento humano, en los sentidos físicos únicamente, que no acepta la inspiración y guía del Espíritu Santo, rechazando toda revelación divina, quedándose solo con la experiencia humana como base de sabiduría, considerando las cosas que son del Espíritu de Dios como cosas absurdas, y en su sabiduría humana es incapaz de descubrir las cosas que son de Dios, a tal punto que puede tener el significado del versículo o pasaje de la palabra de Dios, pero sin aplicación o significado respecto a la vida en el caminar diario. Es por eso que Pablo advierte sobre el comportamiento que muchas veces se tiene, aunque no se vive en desobediencia constante, en algunas áreas no se ha hecho el esfuerzo requerido de vencer la carne y crucificarla, comportándose de manera mundana o no espiritual, siendo muy espirituales en otras áreas de la vida y no se ve crecimiento espiritual, reflejando un estancamiento espiritual, actuando como si recién están llegando a la palabra de Dios, hablando como si no entienden la salvación por medio de Cristo, manifestando celos, contiendas, disensiones, polémicas, siendo indiferentes, apáticos o tolerantes, no tomando en serio la palabra de Dios, corriendo el riesgo de desviarse de la voluntad de Dios, tratando de andar en el filo con Dios y con el mundo, por no alimentar o no nutrir la fe, siendo carnalmente espirituales, que deben estar dispuestos de purificarse de todo lo que desagrada a Dios, sabiendo que no pueden servir a dos señores, teniendo que ser radical en la separación del mundo o el mundo los separa de Dios. Por eso, para comprender las cosas espirituales es necesario tener discernimiento espiritual, es decir, la capacidad de comprender y diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Y esto se da a través del Espíritu Santo, y es por medio de Él que si lo dejamos trabajar en nosotros que podemos comprender las verdades espirituales de la palabra de Dios para nuestra vida, motivándonos a escudriñar más y más la Biblia y aplicarla en el caminar diario. Es necesario que evaluemos cómo está nuestra vida espiritual, en crecimiento constante. ¿Se ha estancado el crecimiento? ¿O estamos en la condición de no entender la palabra de Dios? La respuesta a este cuestionamiento nos da la herramienta y el proceso que debe seguir y la motivación con la que estamos cada día. En crecimiento constante, la motivación es el aplicar las enseñanzas de la palabra de Dios a cada paso que damos y aprender cada día más, fomentando la relación permanente por medio de la oración y el estudio de la palabra. Si se está en estancamiento, se debe buscar más la guía del Espíritu Santo, no descuidar la oración y el estudio de la palabra de Dios, no poner ninguna excusa o justificación ante el tiempo devocional con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo.
entendiendo que la palabra de Dios no es un manjar para ocasiones especiales, sino un plato diario que debemos degustar. Si se está en la tónica de no entender lo que se lee, se debe orar y pedir sabiduría, pedir que sea acrecentada la fe, que realmente pueda poner los ojos en Cristo, en sus enseñanzas, para poder ver con ojos espirituales, dejando de ver con los ojos carnales, y así empezar a entender el mensaje de Dios por medio de su palabra. Compartamos tiempo de enseñanza, compartamos con nuestros hermanos en la fe. Todo esto nos lleva a tener o crecer en el discernimiento espiritual, llegando a percibir lo espiritual desde la sabiduría divina, adentrándonos más y más en la palabra de Dios, fortaleciendo nuestra relación, porque nos deleitamos en las cosas espirituales. Ante esto, evalúa hoy, ¿percibo? Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez Señor nos enseñas, pero también una y otra vez nos exhortas, Padre misericordioso, a caminar en tu palabra. Papito Dios, cada día evaluándonos, Señor Padre misericordioso, con respecto a nuestro caminar, todo a través de la palabra de Dios, Padre misericordioso, de tu palabra, todo a través de la guía del Espíritu Santo, de esa exhortación, de ese discernimiento, Padre misericordioso. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque muchas veces somos duales, muchas veces caminamos en el filo, muchas veces, Señor Padre misericordioso, no dejamos trabajar al Espíritu Santo. Muchas veces hemos contristado el Espíritu, Padre misericordioso, y hemos caminado en la carne. Papito Dios, guíanos, Señor Padre misericordioso, llévanos a ser espirituales, Padre bondadoso, porque muchas veces lo que estamos siendo es carnalmente espirituales, Padre misericordioso. Hablamos de ti, Padre bondadoso, pero no vivimos tu palabra, Padre Santo. Por eso, gracias, Padre bueno, porque una y otra vez, Señor, nos evaluamos, Padre misericordioso, corregimos el camino, Señor, y caminamos en tu voluntad. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, percibo. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar, percibo. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, a nuestro Face, a nuestro Instagram, @bernalpastor, o ve a nuestro YouTube, a nuestro Face, a nuestro Instagram, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.